Y vamos a pasar a la siguiente presentación, que nos la va a dar Francisco Sánchez Cid. Francisco Sánchez Cid es director del Departamento de Servicios de I+D del ITI y nos va a hablar del valor de los datos, de Big Data Analytics. Un segundo que busque. Esto en muchas ocasiones es lo que vemos de Big Data por ahí, ¿no? Una presentación muy bonita, un vídeo con colorines. A ver. En este caso, por ejemplo, es una pequeña representación gráfica de las transacciones con tarjeta de crédito del BBVA durante los distintos días de la semana y a lo largo de las distintas horas, ¿vale? Los pagos en restaurantes, en estaciones de servicio y demás, ¿vale? Creo que no incluyeron las transacciones de cajero, porque si no, en Madrid durante las noches, igual, aquello, especialmente noches electorales, pues... Bien, la idea de todo esto es, este tipo de gráfico, esta forma de representar la información, evidentemente es muy interesante, pero al final tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, esto, ¿cómo le sacamos valor? Porque un vídeo directamente igual no me da mucho valor, ¿no? Hay que buscar un retorno a toda esa información que estamos manejando, ¿no? Bueno, era simplemente por mostrar un pequeño ejemplito, ¿no? Y ahora vamos a la presentación. Bueno, es un poco larga, voy a intentar, a ver si... Para pasar es por el botón este. Con la rueda hacia atrás. Muy bien. Al siguiente. Vale, a ver si me aclaro. Bueno, yo vengo, como me comentaba, del ITI, el Instituto Tecnológico de Informática de aquí de Valencia. He estado muchos años de jefe de proyecto ahí, ahora soy director del Departamento de Servicios de I+D. Y bueno, voy a intentar explicaros un poco nuestra experiencia en el campo de la Big Data, ¿vale? Del Big Data. Primero una pequeña introducción a qué es el Big Data. Supongo que muchos de vosotros estáis más que familiarizados con el término, ¿vale? Pero en realidad a mí no me gusta mucho ese término. Yo soy más de Big Data Analytics. Big Data por sí igual no tiene tanto sentido, ¿vale? Y mucha gente incluso está empezando a tachar incluso lo de Big Data, está hablando más de Smart Data, ¿vale? Pero bueno, eso igual es para otra ocasión. Bueno, una pequeña introducción a Big Data, ¿vale? Cada 2 años estamos doblando la cantidad de información que se está generando, ¿vale? Información digital. Es decir, para 2020, en un estudio de IDC, hablan de que tenemos 44 zettabytes de datos. Eso es una auténtica barbaridad, ¿vale? De todas formas, pongo estas cantidades y estos números porque me gusta ser muy crítico con esto. Es decir, hay un montón de datos por ahí, pero primero, de esos datos, ¿cuántos son realmente interesantes? Eso habría que planteárselo. Segundo, de esos datos, ¿a cuáles realmente tengo yo acceso? Tercero, de los que tengo acceso, ¿cuánto me va a costar ese acceso? Porque me gusta, digamos, ser crítico en ese sentido, ¿vale? Ahora mismo, el número más reciente que he conseguido obtener es del 2013, en el cual comentaban que el 22% de la información que había era la que realmente se podía utilizar para el análisis. El resto, realmente no estaba muy claro el uso. Para el 2020 se prevé que sea el 37% de esa información, de esos 44 zettabytes, los que realmente serán de utilidad, ¿vale? Pues bien, de ese 22% realmente solo hemos usado ahora mismo, se estima, un 5% para hacer Big Data Analytics. El otro 17% no se está usando. Para 2020 tenemos el reto de posicionarnos para sacarle realmente partido a ese 37% de información, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las fuentes de datos que tenemos? Bueno, pues evidentemente los primeros datos propios, ¿no? Los que vamos generando en nuestra propia empresa. Open Data, también hay un montón de recursos de información por ahí. No puedo decir fácilmente accesibles, pero bueno, están por ahí, ¿vale? Tenemos redes sociales, evidentemente. Otro ejemplo que todos vemos, explotar las redes sociales, ver sentimiento, ver cómo... La información de las redes sociales no es gratis. Si yo quiero explotarla para mi negocio, también tengo que pensar que voy a tener que hacer una inversión en ese sentido, ¿vale?
comercio electrónico, bueno, y evidentemente uno de los más importantes quizás es el Internet de las cosas, ¿no? Las máquinas, los sensores. Todo eso nos va a aportar un montón de información en los próximos años, ¿vale? Entonces, ¿qué es Big Data para nosotros? Bueno, básicamente hablamos de una situación en la que la cantidad de datos que tenemos que manejar, digamos, no es manejable con los recursos o el software que tenemos hoy en día, software, hardware y demás, ¿vale? O no lo era. Pero hablamos solo de volumen de datos. No. Primero, no hablamos solo de volumen y segundo, no hablamos solo de gestionar, o sea, de almacenar esos datos, sino de capturarlos, de gestionarlos, procesarlos, analizarlos, visualizarlos, ¿vale? Hay un montón de campos aquí. Y en Big Data, en realidad, últimamente se habla de, bueno, últimamente se empezó a hablar de las 3 Vs, ahora se han metido 4, empiezan a hablar otras 7 u 8 más. Pero bueno, estos son los campos que realmente quizás tienen más relevancia en Big Data, ¿no? Para realmente decir, bueno, ahora estamos hablando de Big Data, ¿no? Podemos hablar, primero, datos a escala de varios terabytes, ya podríamos hablar de Big Data, igual. Hablamos también de variedad de datos, provienen de muy distintos medios, son datos heterogéneos, no son datos estructurados generalmente, ¿vale? Velocidad, estamos hablando de procesar en tiempo real un montón de información que antes igual no era tal volumen en tiempo real, y bueno, y la velocidad. Pero vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos aspectos. Respecto al volumen, bueno, esto es bastante llamativo, ¿no? Pero bueno, tenemos Facebook, 3,3 millones de contenidos que se comparten al minuto, ¿vale? ¿Qué más pasa por aquí? 4 millones de búsquedas al minuto en Google. Hay un montón de información, pero vuelvo a decir lo mismo. Estos números me gusta presentarlos, en cierto modo, para desmontarlos, ¿vale? Quizá he hecho piedra sobre mi propio tejado, pero no nos dejemos apabullar por estos números. De esto realmente igual no tenemos acceso a todo ello, o de lo que tenemos acceso hay que pagarlo, ¿eh? Entonces hay que tener muy claro a dónde invertir ese dinero. Para el tema del volumen, de almacenar tal cantidad de datos, lo bueno es que empezamos a tener un montón de tecnología. Quizás la principal y la base a partir de la cual empezamos a construir todos los sistemas que los que trabajamos ahora en el mundo de Big Data es Hadoop, ¿vale? Hadoop con el sistema bueno, el HDFS, el sistema de ficheros que tiene por debajo, es el primero que nos ha permitido trabajar con grandes volúmenes de datos de forma escalable, que escalen de forma además muy fácil, casi transparente para nosotros, ¿vale? Y además permitir unos tiempos de búsqueda y unos tiempos de inserción, de lectura, que empiezan a ser manejables, incluso manejar petabytes de datos, casi como si con tiempo de respuesta de una base de datos relacional, ¿vale? Otro problema que tiene el Big Data, la variedad de los datos, ¿vale? Hasta ahora lo más habitual es, bueno, por lo que yo he estado trabajando durante casi desde que salí de la carrera o antes de terminar la carrera, 15, 20, bueno, ya me voy haciendo mayor, casi 20 años, ¿no? Tenemos información estructurada, edad de la gente, nombre, dirección, bla, 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 bla. Esto va cambiando, ¿vale? Resulta que esta persona además tiene una cuenta de Twitter, tiene una cuenta de Facebook, tiene LinkedIn, y empezamos a tener un montón de información de esa persona, ¿vale? Información del contexto, imágenes, vídeos, tweets, un montón de información que viene metainformación que viene a aumentar todo el conocimiento que tenemos de alguien o de algo. Toda esa información hay que saber cómo almacenarla, hay que tener medios para almacenarla y luego gestionarla, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de tipo de almacén no SQL para tipo de datos que no están claramente estructurados, base de datos especializados en documentos, en los que tenemos, pues, no almacenamos un registro con un nombre y un apellido, sino que lo que almacenamos es un documento completo. Y sobre ese documento luego habrá que hacer búsquedas, ¿vale? Vamos a ver. Respecto a la variedad, bueno, no solo lo que comentaba, ¿no? Sino el hecho de la variedad de fuentes de información que vamos a tener. Si todo va bien o como se espera, sobre todo los dispositivos electrónicos y especialmente todo el tema de home appliance, los electrodomésticos de casa, por ejemplo,
nos van a dar un montón de información que explotar. Y si las empresas son lo suficientemente inteligentes, muchas veces nos dejarán jugar con esa información, ¿vale? Porque ellos serán los primeros que ganen. El tema de la velocidad, que es otro de los puntos fundamentales, ¿vale? Bueno, uno de los puntos que muchas veces la gente confunde aquí es tengo que trabajar con los datos de forma muy rápida, dar respuesta muy rápida, ¿vale? Eso está bien. Pero en el tema del Big Data, la problemática real es que mucha de la información que hay, aparte de que fluya muy rápido, es que no se almacena. Es decir, pero no se almacena porque es que no vamos a poder almacenarlos, es que no vamos a tener sitio para almacenarlo. De lo que estamos hablando ahora mismo es que en 2013 solo el 33% de la información digital realmente se persistió. El resto es información que va saliendo en tiempo real y si nadie la procesa, vuela. Información de sensores, distribuido de temperatura en la ciudad, de un montón de fuentes de datos, ¿vale? Para todo eso hacen falta también tecnologías que nos permitan trabajar, ¿vale? Por poneros un ejemplo que venía escuchando esta mañana en la radio y lo he querido meter aquí rápidamente, el nuevo Airbus, bueno, el anterior, el que tenemos ahora mismo, el Airbus 350, tiene 6.000 sensores en todo el avión y genera unos 2,5 teras al día. Esa información ellos la mantienen durante X tiempo, luego la echan atrás, no la necesitan generalmente. O, si la van a requerir, ¿vale?, pues van a necesitar unos almacenes que no son los típicos. El Airbus 380 tiene 10.000 sensores solo en un ala. O sea, imaginaros la información que está saliendo de ahí. No se pueden permitir almacenar eso. O sea, ya no estamos hablando... Es un tema de o lo almaceno o lo gestiono, perdón, y lo analizo en tiempo real, o es que no puedo, ¿vale? Para todo esto, para el tema de la velocidad, también surgen nuevas tecnologías, ¿vale? Tenemos bases de datos no SQL especializadas en trabajar in-memory, ¿vale? Estamos hablando de Aerospike, VaultDB, hay un montón de opciones. Y luego, sistemas de análisis sobre esos datos, como por ejemplo Spark, que lo conoceréis también como una tecnología específica para analizar datos en tiempo real, ¿vale? En opuesto a MapReduce. Y luego la última V de la que iba a hablar, ¿no? El tema de la veracidad de los datos, es quizá una de las más complejas, hay tal cantidad de datos que tengo que tener muy claro cuáles son los que realmente merecen la pena, cuáles son los datos en los que puedo confiar, en los que puedo basar mis decisiones, ¿vale? Porque cuando estoy hablando de un escenario como por ejemplo el de Internet de las Cosas, en el que tengo millones de sensores que me están dando información, muchos de ellos igual, alguno de ellos está mal, está roto, me está mandando información errónea. El sensor de temperatura me marca siempre 10 grados, pero tengo otros 50 sensores que me están marcando 27, 28 grados y tal. Tengo que saber limpiar toda esa información, ¿no? Pues todo eso es un campo importantísimo dentro de Big Data. ¿Qué hacemos con los datos? La problemática yo creo que está clara. Hay muchísimos datos, tanto información interna como externa, pero lo que hay que tener claro es, primero, cómo quiero explotarlo a nivel estratégico, para mi empresa o para terceras empresas, y a nivel tecnológico. ¿Qué requiero yo para explotar eso? No es tan sencillo como querer explotarlo. Necesito una infraestructura y gente que sepa de lo que está hablando, ¿vale? Quería poner esto para que todos nos enteramos un poco más tranquilos. Es decir, bueno, no os preocupéis que el problema del Big Data lo tenemos todos. La gente tiene un montón de información ahí. Hay algunos que tienen la suerte de tener la infraestructura. La compañía de telecomunicaciones de Italia, Telecom Italia, IBM, BBVA, tienen mogollón de información, están dando sus primeros pasos y de hecho tienen infraestructura para almacenarla, pero hasta ellos les cuesta trabajo ver el potencial de esa información o cómo le pueden extraer todo el partido. Pues, ¿qué es lo que hacen? En estos casos, por ejemplo, abren concursos para que la gente les presente ideas de qué hacer con esa información. Es decir, ven cierto valor, pero esperan que la gente incluso les aporte más valor. Bueno, ¿qué podemos hacer con los datos también? Pues una opción es, esto que ponía aquí de la NASA. La NASA hace algún tiempo hizo un vídeo
a partir de las imágenes que tiene de satélite del mundo, en el que se ven los flujos de las mareas, los flujos de corrientes marinas y demás. Eso fue un primer paso. A continuación lo que hizo es agregar eso con un montón de sensores que hay alrededor del mundo. Sensores de temperaturas del agua, sensores de color del agua, salinidad, y todo eso da un escenario muchísimo más rico. Es decir, la agregación de datos es también otro punto fundamental. El vídeo con el que empezábamos. Tienen un montón de información de las operaciones que se hacen con las tarjetas de crédito. A qué hora va la gente a determinados sitios a comprar. Eso ya es información válida. Pero, ¿y si encima vamos un paso más allá y lo que intento es prever cuándo va a pasar eso? ¿Y si cojo e intento alinear cuándo la gente ha hecho más compras en Barcelona y resulta que es que fue cuando estaba en Madrid, Barça, Cataclán? ¿Y si yo puedo predecir los eventos, sabiendo los eventos que hay planificados, puedo predecir las demandas que van a tener esos cajeros? Ahí es donde está el valor realmente de estas técnicas, ¿vale? En definitiva, necesitaremos conocer las tecnologías, ya he empezado a esbozar algunas, necesitaremos estudiar la estrategia que vamos a seguir con esos datos, las preguntas que queremos hacernos, y necesitamos saber un poco de Big Data Analytics. Como voy un poco mal de tiempo, paso por la historia rápidamente y me voy directamente a la definición, ¿vale? Bueno, Big Data Analytics básicamente lo que trata es de analizar la información, cuanto más mejor, y extraer patrones o hacer predicciones, digamos, en base a correlaciones de información. Muchas veces información o análisis multivariante. Hay veces que una variable está muy relacionada con otra, sube la temperatura, normalmente sube el esfuerzo que tiene que hacer un motor para algo. Tengo algunas correlaciones, otras veces tengo 7 variables distintas que no sé muy bien cómo se correlacionan, ¿vale? Todo eso con Big Data se hace muchísimo más fácil. En Big Data Analytics, la gran diferencia con Business Intelligence, con Big Analytics, simplemente, pues es que, primero, las técnicas de Big Data Analytics nos permiten analizar grandes volúmenes de datos con técnicas estadísticas potentes, que además están preparadas para trabajar en modo clusterizado, para escalar con el tiempo, ¿vale? No hay necesidad de descartar datos a priori, ¿vale? O sea, podemos jugar con un montón de datos sin hacer una limpieza así demasiado grande. Y bueno, a ver. ¿Pasa? Ahora. Por comentar brevemente los tipos de Big Data Analytics, en realidad tenemos técnicas que son más reactivas, son un poco las que conocemos, es decir, son nuestras reglas de, oye, si pasa esto, haz tal cosa, que son igual las que menos me interesan, pero luego están las técnicas proactivas, que es donde realmente pienso que está el valor, ¿vale? Aquellas que, en base a predicciones, basadas en los históricos, evidentemente, nos permiten tomar decisiones con antelación, que son realmente las decisiones estratégicas. Es decir, una empresa, una multinacional, no toma la decisión de fabricar tal modelo del coche Ford en Valencia de un día para otro. Son decisiones estratégicas que se hacen con varios meses, incluso varios años de antelación, ¿vale? Y ahí es donde yo personalmente entiendo que tiene más valor el Big Data Analytics, ¿vale? Luego igual intervienen otros factores que no tienen que ver tanto con el análisis, pero no podemos evitarlo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Voy a pasar porque sé que voy de tiempo un poco regular, ¿vale? Simplemente comentaros que otro ejemplo muy claro, aquellas empresas que están dando los primeros pasos en Big Data Analytics son las que se están colocando como punteras. Y no tienen que ser empresas de tecnología, digamos, informática, ¿vale? General Electric es quizá el caso más representativo, ¿no? General Electric ha sido una de las primeras empresas que ha apostado por Big Data, cuando esto todavía empezaba a sonar. Fueron de las primeras que invirtieron en su propio centro o grupo de analistas, ¿vale? Y ahora se han convertido, pues, en lo que decía el propio CEO el jefe máximo de la empresa, su frase, dentro de alguna presentación de las que tiene por ahí colgadas, es: te vas a la cama como una compañía industrial y te levantas como una compañía de análisis de software,
¿vale? Y es un poco lo que les está pasando. O sea, ya cerca del 20% de su negocio ahora mismo es el análisis de los datos que ellos mismos producen. Y cómo venden esos análisis de datos hacia terceros. Y cómo aplican esos análisis de datos a la mejora de sus propios productos. General Electric lo que ha hecho es sensorizar todo lo que fabrican. Al menos los de alta gama, ¿vale? Y lo venden como un valor añadido al cliente. Diciéndole, yo te voy a avisar cuando tu motor esté a punto de romperse. Si quieres vete al de la competencia, ponte el motor y ya se te romperá, ¿vale? Yo te aviso, ¿no? Son pequeños temas de valor añadido. ¿Cuáles son las técnicas de Big Data Analytics? Bueno, aquí yo creo que he puesto esto para que os mareéis, ¿vale? Espero haberlo conseguido. Hay un montón de tecnologías y es muy difícil ser experto en todas, ¿vale? De hecho, es muy difícil conocerlas todas, ser experto igual es imposible. Hablamos de tecnologías que tienen que ver con la infraestructura base. Hablamos de tecnologías específicas para el análisis de los datos. Aplicaciones que se construyen en base a todas esas tecnologías y luego unas tecnologías base, muchas fundamentadas en software libre, ¿vale? Que se pueden usar. Por tecnología base, simplemente por comentar, ya sabéis, Hadoop, todo lo habréis escuchado, R, si vas a hacer análisis predictivos de alguna forma sobre Big Data, R, necesitáis una persona que sepa de estadística, ¿vale? Es así de simple, ¿vale? Lo bueno es que esas personas luego se convierten en personas felices porque ven que incluso los algoritmos que implementan luego funcionan y ahorran dinero a la empresa. Es curioso ver cómo ellos se sienten, digamos, ¿no? A nivel de infraestructura, bueno, lo que comentaba, base de datos NoSQL, NewSQL, bueno, no voy a profundizar aquí. Para el tema del análisis, hay un montón de frameworks, H2O, frameworks que funcionan basándose, por ejemplo, en bases de datos desestructuradas y que te permiten organizar, te dan ya una serie de análisis precargados que tú puedes lanzar contra los datos y ya te dan tus primeros resultados, o te permiten incluso extenderlos con nuevos tipos de análisis. Búsquedas más de tipo contextual o de tipo basado en la gramática, como Elasticsearch, ¿vale? Que son motores de búsqueda basados en Lucene, preparados para Big Data, ¿vale? Bueno, hay un montón de tecnologías. Y por terminar ya, creo que me quedan... Sí, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, muy rapidito, a ver si queda algo para preguntas. Las oportunidades que tenemos en Big Data, todo depende del rol que nosotros tengamos en el mercado, ¿vale? O incluso del rol que queramos jugar, ¿vale? Una de las opciones, evidentemente, es analizar datos de terceros. Es un poco el rol que yo mismo estoy jugando en algunos de los proyectos en los que intervenimos, ¿no? Vamos a alguna empresa, tiene un montón de datos, sabe que de eso le puede sacar cierto partido. Lo hemos hecho, por ejemplo, en tema de mantenimiento predictivo, en alguna empresa de fabricación automovilística, no puedo decir el nombre, pero está en Valencia, que no sabe muy bien cuándo se va a romper una máquina, y si lo supiera, pues igual se ahorra un par de milloncejos de euros simplemente arreglando tal pieza antes de que se rompa, porque la rotura de esa pieza luego conlleva otras, ¿vale? Analizar datos de terceros es una de las posibilidades. Otra, oye, igual tú lo que tienes es una empresa que está generando un montón de datos. ¿Te has planteado igual en montar un sistema de venta de esa información? Puede haber gente que esté muy interesada en los datos que tú tienes, ¿vale? Una API que permita vender esos datos. Vamos, básicamente lo que están haciendo Twitter, lo que están haciendo todas estas compañías, ¿no? Y por supuesto, claro, puedo explotar mis propios datos, ¿vale? Si quiero explotar los datos para mejorar mi negocio, bueno, lo primero que tengo que hacer es preguntarme cuál es la estrategia de mi empresa, ¿vale? ¿Cuáles son los retos las mejoras que yo quiero implementar en mi empresa? ¿Qué datos necesito para dar respuesta a las preguntas, digamos, que me tengo que hacer? ¿Cuál es la inversión que necesito? Porque estas cosas no son gratis, ¿vale? Todo igual hay que explicárselos de finanzas, pero es así, ¿vale?
Y luego, ¿qué retorno espero obtener? Oye, igual nos sentamos y yo te digo, pues mira, esto te va a costar. Primero, no tienes ni siquiera un servidor, por Dios, ¿vale? Pues te va a costar un servidor clusterizado, te va a costar una persona que sepa de análisis de datos, te va a costar... Y luego te va a costar una interfaz que te represente eso de forma amigable, que tú luego puedas explotarlo, ¿no? Sacas la cuenta y dices, uy, esto es una pasta. Calcula cuánto vas a ganar, te sale a cuenta, bien, si no, a otra cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que comentaba aquí. Bueno, si vamos a analizar datos de terceros, pues evidentemente, si hablamos de los grandes como Amazon, eBay, Facebook y demás, bueno, ahí tenemos poco que hacer. Ellos tienen sus APIs de datos, te ofrecen lo que ellos quieren. Si quieres un poquito más de información ya hay que pasar por caja, ¿vale? Pero luego hay un montón de pequeñas empresas, ¿vale?, que tienen datos y con alguien que sepa un poco de estrategia, que sepa de business intelligence, que sepa alinearse con esa empresa y que además tenga conocimiento tecnológico, pues hay opciones de trabajo, ¿vale? Y luego hay muchas empresas que igual no pueden sacar todo el partido estratégicamente a la información que tienen, pero se puede complementar con información de terceros, ¿vale? Eso es otra opción, o incluso con Open Data, ¿vale? Cada vez más, los datos son un poco regularcitos, pero bueno, cada vez más el Open Data nos está permitiendo pues, sacar información de mercado, sacar información de tendencias, bueno, cositas que puedo alinear con mi estrategia, ¿vale? Y hay una frase que yo creo que es muy buena, que es creo que era el director de I+D de Google, que ellos lo que dicen es que no tienen un algoritmo mejor que otros, lo que tienen es muchísimos más datos que otros, ¿vale? Y dijeron en un momento dado, mira, igual merece la pena que dejamos de invertir tanto esfuerzo en mejorar el algoritmo y le incorporemos más datos, ¿vale? Y eso realmente en Data Analytics es una de las cosas que pasa, ¿vale? El fine-tuning de los algoritmos a veces no me lleva tan lejos como el incorporar muchísimo histórico de datos a esas predicciones, ¿vale? Simplemente era por dejar esa idea ahí. Y luego, por terminar, y esta creo que es la última, Big Data está aquí, todos lo conocemos, hemos empezado a hablar, pero es realmente una oportunidad. Hay pocas empresas que no sean muy grandes y que no veamos todo el día en los telediarios, ¿vale?, que realmente lo estén implementando. Hay un nicho de trabajo muy grande. No hay mucha gente que sepa de Big Data, ¿vale? No hay mucha gente que sepa lo que involucra el Big Data a nivel de infraestructura, de personal, digamos, de conocimiento técnico y demás. Hay muchas dificultades en representar, en transferir, digamos, los resultados de los análisis hacia el público final, hacia los que toman las decisiones, ¿vale? Todo eso son campos en los que podemos trabajar y ganar todos. Y no olvidemos que esto es lo que se nos está ofreciendo realmente, ¿vale? Pero que la mitad de las veces lo que nos dan es esto, ¿vale? Entonces, seamos capaces, digamos, de trabajar a ver si podemos dar nosotros lo de la primera diapositiva, ¿vale? Así que, bueno, a analizar datos, ¿no? Muy bien. Vamos cortos de tiempos. Si hay alguna pregunta ahí breve, y si no, pasamos a la siguiente. Yo trabajo en la misma empresa que tú, pero trabajo en un... A ver lo que me preguntan. En un rincón muy aparte. Mi pregunta es si el IT intenta ofrecer un servicio para ayudar a clientes a elegir del montón de las tecnologías que hay, a elegir los que sirven para los que quieren, porque eso es una dificultad sí, muy grande. Sí. Bueno, el instituto, por el tipo de organización que es, ¿vale?, que está pensada para ayudar digamos, al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, digamos que nos amoldamos, digamos, a las necesidades o a lo que el cliente se quiere beneficiar. Es decir, en nuestro caso, si el cliente lo que quiere es hacerlo todo por su cuenta y lo que necesita realmente es asesoría, lo único que damos es asesoría. Nos basamos en nuestra experiencia, vamos allá y pues mira, para esto necesitarías este tipo de base de datos o este tipo de sistema de análisis o este tipo de algoritmia y
Ya está. Si luego quieren contar con nosotros, bien, y si no, pues terceras empresas que nosotros igual también conocemos y que podemos recomendarles a ese cliente. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Muy bien. Venga, y vamos a pasar a la siguiente presentación, que nos la va a dar Francisco Sánchez Cid. Francisco Sánchez Cid es director del Departamento de Servicios de I+D del ITI y nos va a hablar del valor de los datos, de Big Data Analytics. Un segundo que busque. Esto en muchas ocasiones es lo que vemos de Big Data por ahí, ¿no? Una presentación muy bonita, un vídeo con colorines. A ver. En este caso, por ejemplo, es una pequeña representación gráfica de las transacciones con tarjeta de crédito del BBVA durante los distintos días de la semana y a lo largo de las distintas horas, ¿vale? Los pagos en restaurantes, en estaciones de servicio y demás, ¿vale? Creo que no incluyeron las transacciones de cajero, porque si no, en Madrid durante las noches, igual, aquello, especialmente noches electorales, pues... Bien, la idea de todo esto es, este tipo de gráfico, esta forma de representar la información, evidentemente es muy interesante, pero al final tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, esto, ¿cómo le sacamos valor? Porque un vídeo directamente igual no me da mucho valor, ¿no? Hay que buscar un retorno a toda esa información que estamos manejando, ¿no? Bueno, era simplemente por mostrar un pequeño ejemplito, ¿no? Y ahora vamos a la presentación. Bueno, es un poco larga, voy a intentar, a ver si... Para pasar es por el botón este. Con la rueda hacia atrás. Muy bien. Al siguiente. Vale, a ver si me aclaro. Bueno, yo vengo, como me comentaba, del ITI, el Instituto Tecnológico de Informática de aquí de Valencia. He estado muchos años de jefe de proyecto ahí, ahora soy director del Departamento de Servicios de I+D. Y bueno, voy a intentar explicaros un poco nuestra experiencia en el campo de la Big Data, ¿vale? Del Big Data. Primero una pequeña introducción a qué es el Big Data. Supongo que muchos de vosotros estáis más que familiarizados con el término, ¿vale? Pero en realidad a mí no me gusta mucho ese término. Yo soy más de Big Data Analytics. Big Data por sí igual no tiene tanto sentido, ¿vale? Y mucha gente incluso tengo acceso, ¿cuánto me va a costar ese acceso? Porque me gusta, digamos, ser crítico en ese sentido, ¿vale? Ahora mismo, el número más reciente que he conseguido obtener es del 2013, en el cual comentaban que el 22% de la información que había era la que realmente se podía utilizar para el análisis. El resto, realmente no estaba muy claro el uso. Para el 2020 se prevé que sea el 37% de esa información, de esos 44 zettabytes, los que realmente serán de utilidad, ¿vale? Pues bien, de ese 22% realmente solo hemos usado ahora mismo, se estima, un 5% para hacer Big Data Analytics. El otro 17% no se está usando. Para 2020, empezando a tachar incluso lo de Big Data, está hablando más de Smart Data, ¿vale? Pero bueno, eso igual es para otra ocasión. Bueno, una pequeña introducción a Big Data, ¿vale? Cada 2 años estamos doblando la cantidad de información que se está generando, ¿vale? Información digital. Es decir, para 2020, en un estudio de IDC, hablan de que tenemos 44 zettabytes de datos. Eso es una auténtica barbaridad, ¿vale? De todas formas, pongo estas cantidades y estos números porque me gusta ser muy crítico con esto. Es decir, hay un montón de datos por ahí, pero primero, de esos datos, ¿cuántos son realmente interesantes? Eso habría que planteárselo. Segundo, de esos datos, ¿a cuáles realmente tengo yo acceso? Tercero, de los que